Hay momentos que definen el futuro de un país, y en 1998 Colombia tuvo uno de esos momentos, en la educación. Todo gracias a un documento, los lineamientos curriculares para lengua castellana. Pero ojo, esto no era un simple texto, era una declaración de principios súper audaz. Vamos a meternos de lleno a entender esa visión. Y para empezar, nada mejor que esta frase del ministro de Educación de la época. A ver, leámosla bien. No hay realidades por imitar, sino futuros por construir. ¡Wow! Esto resume un cambio de mentalidad total. La educación ya no se trataba de copiar el pasado, sino de darle a las nuevas generaciones las herramientas para crear algo totalmente nuevo. Así que, con esta idea en mente, se planteó una nueva visión educativa, una que buscaba de verdad transformar todo desde la raíz, proponiendo un modelo mucho más vivo, mucho más participativo. El cambio fundamental fue pasar de un currículo nacional súper rígido, donde todo venía dictado desde arriba, a un modelo que le diera poder a las comunidades educativas locales. O sea, se trataba de empezar a confiar en que los profes y las comunidades sabían exactamente qué era lo mejor para sus estudiantes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacía falta un cambio pero tan drástico? Y aquí viene lo interesante. Para justificarlo, los lineamientos no se basaron en estadísticas o datos fríos, no. Se apoyaron en la voz de grandes escritores que ya venían señalando los problemas de la educación tradicional desde hacía tiempo. Miren, por ejemplo, a Alfonso Reyes. Él criticaba que las escuelas habían perdido su norte, su propósito más importante, formar ciudadanos que piensen, que se comprometan con la sociedad. En cambio, todo se había enfocado en conseguir un título y en una ambición personal, a veces un poco sin control. Y esta cita de Reyes es demoledora. Para él, la herencia, o sea, todo ese espíritu creativo y cultural de la educación, se había ido secando, ahogado por métodos importados, rígidos, que simplemente no conectaban con la gente. Luego estaba Juan José Arreola, que le apuntaba a otro problema. Una educación que era puro libro. Él criticaba ese aprendizaje sin pasión, totalmente desconectado de la vida, de la experiencia real y práctica. Y Arreola se ponía aún más provocador. Llegó a decir que, al hacer el conocimiento obligatorio, la escuela se convertía en una destructora de la memoria. ¿Cuál era su punto? Que cuando se fuerza el aprendizaje, se mata la curiosidad. Se llena la mente de datos inútiles que se olvidan justo al salir del examen. Y finalmente tenemos a Ernesto Sábato. Él sentía que las escuelas estaban ahogando a los estudiantes con una avalancha de información, en lugar de ayudarlos a desarrollar una verdadera cultura crítica. Se enseñaba a acumular datos, pero no a tener sabiduría. Esta definición de Sábato es simplemente perfecta. Resume todo el diagnóstico. La meta no era la erudición, o sea, acumular y acumular datos. La meta era la cultura, ese entendimiento profundo que se nos queda, que nos forma como personas. Bueno, ya vimos el problema. Ahora pasemos a la solución que proponían los lineamientos. Un currículo totalmente nuevo pensado para la autonomía, la flexibilidad y, sobre todo, para los procesos. Este cuadro lo deja clarísimo. Pasamos de un currículo centralizado a la autonomía de cada institución, del énfasis en los temas y contenidos, a enfocarnos en procesos y competencias. El maestro ya no es un simple instructor, ahora es un mediador cultural. Y el plan de estudios deja de ser algo rígido para convertirse en una hipótesis de trabajo, algo vivo que puede cambiar y adaptarse. Y toda esta filosofía aterrizó en una metodología muy concreta: el trabajo por proyectos. El aprendizaje se divide en 3 fases. Primero, una planificación donde todos participan y le dan sentido a lo que se va a hacer. Segundo, la ejecución, donde el conocimiento no es algo abstracto, sino una herramienta que se necesita para avanzar. Y tercero, una evaluación continua, que valora el proceso tanto como el resultado. Aquí es donde llegamos al corazón filosófico de toda esta propuesta. Se trata de entender el lenguaje de una forma nueva, no como una simple herramienta para comunicarnos, sino como una máquina de crear significado. El concepto clave aquí es significación. Pensemos en esto. No se trata solo de hablar o escribir.
Es el proceso con el que a través del lenguaje construimos nuestra realidad. El lenguaje no solo describe el mundo, lo crea. Y claro, esto lo cambia todo. La educación del lenguaje ya no es solo aprender gramática, es entender cómo le damos sentido a todo lo que nos rodea. En la práctica, este enfoque en la significación se traduce en desarrollar competencias mucho más profundas. No es solo saber las reglas, eso es la competencia textual. Es entender las intenciones detrás de lo que se dice. La pragmática. Es nutrirse de la cultura a través de los libros. La literaria. Y finalmente, es la capacidad de crear algo nuevo con el lenguaje, de jugar con él. Esa es la competencia poética. Y bueno, han pasado más de 20 años, pero estas ideas siguen siendo increíblemente relevantes. Pensemos un momento en por qué este debate de 1998 nos sigue hablando tan directamente hoy en día. La pregunta es casi inevitable, ¿no? En esta era en la que estamos bombardeados de información y obsesionados con las pruebas estandarizadas, ¿no es más urgente que nunca rescatar esa visión? ¿Será que necesitamos volver a valorar la autonomía y el pensamiento crítico por encima de la simple memorización de datos? Y para cerrar, volvamos al principio. Si, como decía el ministro, el verdadero progreso no se mide en tener más, sino en ser más, la pregunta final que nos deja este análisis es: ¿qué futuros estamos construyendo realmente en la educación actual? Una pregunta para seguir reflexionando.